Nosotros vivimos en sociedades, especialmente en Occidente y en todo lo que son los países influidos por la hispanidad, en sociedades históricamente cristianas o históricamente cristianizadas, pero en las que ha venido dándose un proceso de descristianización particularmente acelerado en las últimas décadas. Entonces, desde esa perspectiva, perder la Navidad en tanto fiesta, ni siquiera diría principalmente religiosa, sino fundamental y esencialmente fiesta religiosa, perder la Navidad en ese sentido sería terminar el proceso de descristianización de nuestra sociedad. Y nosotros podemos dar por descontados muchos valores, muchas libertades, muchas tradiciones, porque ya nacemos y crecimos en sociedades que históricamente han sido cristianas. Y no nos damos cuenta de las implicancias que tendría perder totalmente la influencia del cristianismo sobre nuestras sociedades. Pero si eventualmente llegásemos a perder la Navidad, terminaríamos, como digo, consolidando el proceso de descristianización en Occidente, y lo que va a quedar es una sociedad vacía de hombres vacíos. Una era del vacío, para utilizar el término del sociólogo francés Gilles Lipovetsky. Pues es que yo me quedé pensando, sobre todo cuando se produjo el encierro hace 4 años, yo dije, qué mal, me daba la impresión de que ya estábamos llegando al final de la historia. Incluso desde que entramos en el siglo XXI, empezamos a notar que estamos jugando tiempo de descuento en materia histórica. Permitime la figura futbolística, pero era la sensación que teníamos. El 2020, cuando se produce el encierro, primero, entre el 2000 y el 2020, vemos un aumento de las leyes anticristianas en todo el mundo. Y sobre todo, leyes que iban contra la familia. Y uno recordaba aquella profecía de la Virgen que decía que la última guerra iba a ser contra la familia. Y en realidad, cuando incluso vemos que se habla de un gran castigo y que podrían llegar a morir 2/3 de la población humana, puede ser por una guerra o simplemente porque la gente, dada la frialdad del mundo de hoy, deja de tener hijos. Que vemos que vamos camino a eso. Amén de todas las medidas médicas y sanitarias que son más que dudosas y que pareciera ser que están provocando más daño que beneficio. Pero algo que yo me quedé pensando en ese momento, van por la abolición del cristianismo. Veía, por ejemplo, más de una vez un sacerdote celebrando misa con muy poca gente, incluso dentro, y entró un policía en medio de la consagración de la Eucaristía. El policía pretendía interrumpir sin entender lo que estaba haciendo. Y nadie se atrevió a decir en ese momento de la consagración eucarística, espere. Y la verdad que para el policía era como japonés, o sea, el mismo policía está absolutamente descristianizado. 50, 60 años el policía hubiese sabido, no, este es el momento de la consagración, espero un rato, o espero que termine. Pero veíamos en todas las situaciones, vi un sacerdote polaco que enfrentó a la policía y dijo, ustedes reciben un catecismo, no pueden hacer esto, retírense. Y obedecieron. Ahí, fíjate, me asombra, los países que sufrieron 50 años de comunismo son aquellos que parece que sus espíritus están más templados y decidieron ser tan obedientes. Pero yo dije, acá se va por la abolición del cristianismo. Ya lo han abolido en la ley, en la cultura, en los sistemas políticos. Vemos, por ejemplo, que todos los gobernantes que tenemos en los últimos años son gobernantes que han llegado incluso en forma dudosa. Lo vemos tanto en el continente americano como europeo, y hasta en la misma iglesia hay elecciones que son por lo menos dudosas y discutibles, ¿no es cierto? Cuando a veces me cuenta algún periodista amigo que vive en tal o cual país cómo se eligió su primer ministro o a su presidente, dice, pero eso es un fraude. Sí, pero legalmente está, digamos, es legal, es ilícito, pero es legal. Entonces yo dije, si estos logran abolir el cristianismo, volvemos al paganismo. Pensé en un momento y después dijeron, no, el paganismo tenía algunos elementos morales que preanunciaban la revelación. No vamos a volver al paganismo, vamos a un punto postmoderno peor, vamos al satanismo. ¿Crees que esa percepción que yo tengo está errada o acertada? A ver,
La teología cristiana nos enseña que la naturaleza del hombre, luego del pecado original, está caída. En consecuencia, sin la ayuda de la gracia, no es teológicamente correcto afirmar que el hombre vuelve un punto cero, neutro. No, va en negativo, porque ya la naturaleza humana está herida. Aplicando esta reflexión de antropología teológica a nivel social, evidentemente, si se descristianiza una sociedad, no es simplemente que vamos a volver a una situación de hombre natural en un contexto pagano, pero de ley natural y punto, sino el mismo hecho de descristianizar no es algo neutro, ya implica una oposición al cristianismo. Y tal tipo de oposición, al ser una tendencia pecaminosa y negativa, termina pervirtiendo. Renunciando y escupiendo sobre el orden sobrenatural, eventualmente el hombre va a terminar renunciando y escupiendo sobre el orden natural. Y eso es lo que estamos viendo en nuestras sociedades en esta época posmoderna, ¿no? Lo que vemos es que, primero, durante la modernidad, gran parte de los movimientos políticos, filosóficos, sociales, buena parte de ellos eran contra el orden sobrenatural. Negar la iglesia, negar a Cristo, los llamados ilustrados franceses, gran parte de ellos eran deístas, es decir, podían a lo más afirmar que Dios existe, pero como que está ahí, como que no interviene, y por lo tanto no se encarnaría, ni dejaría una revelación sagrada, ni habría unos preceptos morales que tendríamos que obedecer en función del carácter personal de este Dios, no. Entonces, dejar a Dios fuera de la ecuación, se va contra el orden sobrenatural, y a la iglesia hay que barrerla de todo el ámbito social. Pero en el contexto posmoderno nosotros ya no estamos luchando directamente por temas de orden sobrenatural. Estamos ya en temas de orden natural, o sea, la cuestión del aborto, por ejemplo, es un asunto ya de orden natural. El hecho de que hay que respetar la vida desde su concepción es un asunto de orden natural, pero eso mismo comienza a ser subvertido. En consecuencia, una sociedad descristianizada no es que vuelve a un paganismo neutro, no, es que va a una apostasía demoníaca. Ciertamente, hay que decirlo, o sea, desde la teología cristiana, con esto cierro esta reflexión, el demonio no es que sea un ente pasivo, es un ente que está actuando, y en consecuencia, si hay un proceso de descristianización de la sociedad, conforme a Efesios capítulo 6, si la lucha no es contra carne ni sangre, no se trata simplemente de políticos particulares que impulsan este proceso, hay unas fuerzas espirituales detrás, y esas fuerzas espirituales van a buscar destruir al conjunto del hombre, la sociedad y la Navidad misma, por ejemplo, como ya vamos viendo, como una Navidad... contra principados. Sí, lo que tenemos es en suma una Navidad descristianizada como síntoma máximo de esta problemática. Entonces podríamos decir que la sociedad se volvería, es decir, no volvería al... yo creo que los poderes fácticos anticristianos pretenden una sociedad como si fuera la antigua Grecia. No vamos a tener la conducta de un legionario romano ni la sabiduría de un filósofo griego. Vamos a caer en una cosa antinatural y perversa, y la gente se volvería mucho más mala. Ciertamente, porque una cosa es el punto de partida natural del hombre con su debilidad, su pecado y todo eso, pero sin conocer la fe cristiana. En cambio, al hombre, y esto vale por supuesto a nivel social, que conoce la fe cristiana y conociéndola, renuncia a ella, cae de ella, eso es mucho peor. Y les voy a compartir un texto sobre esto. A ver, dame un segundo. Se encuentra en la segunda carta de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro 2:20. Dice: si ellos, habiendo escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse otra vez en ellas y son vencidos, su estado postrero viene a ser peor que el primero. O sea, este texto de 2 de Pedro 2:20 es una confirmación bíblica de esta idea. Es decir, que una sociedad descristianizada o un individuo descristianizado, es decir, un apóstata, un individuo apóstata y en consecuencia una sociedad apóstata, no es que vuelve a estar tan bien o mal como antes del cristianismo. Vuelve a estar en un estado peor de lo que estaba antes, precisamente por la malicia implicada en este problema, que es la apostasía.
Entonces debemos temer eso y debemos proteger una Navidad auténticamente cristiana como una instancia absolutamente necesaria de lucha, porque si permitimos que la sociedad descristianice la Navidad, ya estarían terminando de romper casi todos los frentes. Es una situación parecida. Yo me quedé pensando hoy que hay una reacción, uno ve sectores, ¿no? La defensa de la hispanidad también ha traído un resurgir de la fe, pero también hay una batalla desde un punto de vista conservador y le llaman batalla cultural. ¿No crees que eso se queda a mitad de camino y que en realidad estamos en una guerra espiritual más que en una batalla cultural? Estoy muy de acuerdo. De hecho, así como ahorita estamos hablando de la descristianización de la Navidad, tengo un material, dame un segundo para darte la referencia. Acá me dicen que estoy equivocado, el pesebre es el recipiente donde comen los animales. Tú te refieres a la cuadra, bueno, pero se le llama al lugar donde estaba Cristo, un lugar donde había animales. Así que bien vale llamarle pesebre a toda esa situación. Sí, acá lo tengo. A ver. Sí, en mi canal de YouTube tengo un video que lo encuentran con el título siguiente: Crítica, pongo entre comillas, a la nueva derecha. La descristianización de la batalla cultural. Entonces, así como estamos hablando de la Navidad y de la descristianización de la Navidad, en estas discusiones sobre la batalla cultural, lamentablemente también se ve una descristianización, donde termina siendo reducido a una lucha política entre dos bandos. Por un lado liberales y por otro lado progres. Los libertarios versus los progres. Y se ve como una especie de campo de batalla de las ideas y de los partidos y de los movimientos y las redes sociales y los eslogans, etcétera, donde tenemos dos partes en el espectro político, o colores, si se quiere, el color amarillo de los libertarios versus el color rojo de los izquierdosos, ahí luchando. En una lucha meramente horizontal donde las únicas distinciones son izquierda-derecha y no arriba-abajo. Y para mí la distinción fundamental es arriba-abajo, la cuestión de la defensa de los valores trascendentes, de los valores que elevan al hombre, en lugar de permitir la degradación. Más allá de cuestiones de izquierda-derecha, para mí la cuestión central, como digo, es de arriba-abajo. Y la Navidad debe hacernos recordar esa dimensión fundamental, porque la Navidad es Dios que está arriba, que se encarna viniendo abajo, aquí con nosotros, para nosotros unidos a Él, ser llevados arriba, junto con Él. Y desde la perspectiva de esta llamada batalla cultural, lo que esto implica es que requerimos una visión más espiritual sobre las cosas. Y el término batalla cultural en sí mismo puede ser engañoso, porque se puede ver como una especie de campo neutro en donde simplemente se enfrenta el color rojo el color rojo marxista versus el color amarillo libertario, la hoz y el martillo marxista versus la serpiente libertaria, cuando lo que nosotros debemos enarbolar es el símbolo de la cruz, y el verdadero problema de fondo es la descristianización de la sociedad. Que se den ciertas tendencias por parte de ciertos grupos políticos, fundamentalmente de izquierda, es consecuencia de la descristianización, no la causa. Y lo que requerimos es un esquema de contrarrevolución cultural, de restaurar una visión cristiana. Es decir, lo que necesitamos es restaurar la civilización. No necesitamos ni una revolución ni una revolución marxista ni una contrarrevolución liberal, que también es otra revolución. Necesitamos una restauración. Aunque últimamente he visto en algunos intelectuales liberales y algunos intelectuales marxistas que empiezan, en algunas personas los años le van dando sabiduría, ¿no? Y que empiezan a hacerse un planteo que acá les falta. Ambos empiezan a sentir que les falta algo. Y empiezan a hacerse un planteo, por lo menos histórico-religioso. Empiezan por ahí, ¿no? Lo he visto en algunos marxistas y en algunos liberales diciendo, bueno, la verdad me parece que hay un punto más de filosofía y o de espiritualidad sobre el que deberíamos avanzar y que es el que nos falta. ¿Vos crees que puede haber que alguna de estas personas se empiecen a dar cuenta de que le falta ese escalón? Sí, por supuesto.
en primera instancia, por la virtud cristiana de la esperanza, siempre debemos tener la esperanza en la apertura del hombre a la gracia de Dios, porque el mismo Dios impulsa al hombre antecedentemente con su gracia, ¿no? Por otra parte, dentro del contexto de esta batalla cultural en gran parte descristianizada, hay mucha gente de buena intención. Ojo, que yo esté cuestionando que se dé esta estructura de batalla cultural descristianizada no implica que yo esté afirmando que cada uno de los implicados conscientemente va con una agenda de descristianizar o algo así. No, no, no. O sea, hay muchos que con buena intención ven que hay problemas en la sociedad, que se requiere combatir ciertas tendencias y se comprometen con la batalla cultural de buena intención, pero pueden estar perdiendo de vista las dimensiones trascendentes. A muchos de los que están tal vez hasta obsesionados con el tema de la batalla cultural y más pegados hacia, no sé, algún color amarillo, o a una serpiente libertaria que al símbolo de la cruz y a Cristo, yo les repetiría las palabras de Jesús, y puede ser que lo hagan con total buena intención, ese centramiento en ese juego político de la batalla cultural, pero yo repetiría estas palabras, Lucas 10 del 41 al 42. Marta, Marta, estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la mejor parte. En otras palabras, podemos estar preocupados en este contexto de la batalla cultural, de hacer videos contra feministas, de mandar cosas en redes sociales, de apoyar o atacar a tal o cual político, a tal o cual partido, tal o cual símbolo, promover tal o cual agenda o votación o lo que sea. Pero si nos centramos meramente en eso y dejamos de lado la dimensión espiritual, que es la fundamental, Cristo nos puede decir, nosotros llegamos al día último, Señor, yo hice todo esto por la batalla cultural. Y Jesucristo nos puede decir, estuviste preocupado por muchas cosas yendo de aquí para allá, pero dejaste de lado lo más importante. Sí, yo he notado que en el tema de la batalla cultural, los que empiezan a darse cuenta de que hay una dimensión espiritual son aquellos que lo hacen sobre todo contra el progresismo, ¿no? O wokismo, que dicen que ahí notas que son de 10, 8 son liberales y 2 vienen de la izquierda. Por la izquierda también hay gente que rechaza el progresismo, ¿no? Sí. Lo cual a veces uno le llama la atención, pero lo he visto también. Y en la derecha hay gente que lo abraza también, hay de todo. ¿Cómo? Así como en la izquierda hay gente que rechaza el progresismo, hay gente de, al menos que se llaman o que forman parte de partidos de derecha, que abrazan también algunas premisas progresistas, Sí, ¿no? Hay de todo. La cantidad de gente de derecha que absolutamente progre y que está a favor de todas las leyes que destruyen la familia, que te dicen lo único que importa es la economía. Digo, pero ¿cómo vas a tener economía con una sociedad donde el hombre no sabe si es hombre o es perro o es canario o es un helicóptero, donde la mujer tampoco sabe cuáles son sus fortalezas desde la maternidad? Ambos rechazan la paternidad y la maternidad, ambos rechazan su propia naturaleza. Entonces yo hoy me autodefino como un libro que está en tu estantería, porque en realidad la locura ya da para todo. Una sociedad así no puede tener una economía sana, porque ya esa persona, al tener un desvío intelectual tan grande, un desvío de personalidad, ¿cómo va a ser para producir económicamente? Y creo que ahí, a mí me parece terrible cuando ven nada más que el punto de vista material, que eso lo dicen los liberales. En los marxistas también, ¿no es cierto? Dicen, no, el problema es una lucha de clases y nada más. No, señores, acá hay un problema, como decís vos, de arriba y abajo. Me parece que estamos, digamos, en estos momentos sí, ya se han cumplido todas las leyes antinaturales. Yo creo que queda poco, falta hacerlas obligatorias, ¿no es cierto? Pero en realidad sí por lo menos vemos que cualquier crítica o análisis sobre determinadas leyes que van contra la naturaleza de las personas son prácticamente castigadas. Es decir, se lo considera no solo políticamente correcto, sino que se considera condenable una opinión en contra, ¿no? Sí, efectivamente, si uno ve, por ejemplo, ciertas cosas que se están legalizando en Canadá, o en países nórdicos que son considerados como lo más alto del desarrollo humano, etcétera, uno se encuentra ya pues con unos límites alucinantes, ¿no? Por ejemplo, hace un tiempo era como un asunto de broma que, no sé, que un hombre se case con una computadora, es un chiste, ¿no? Bueno, hay países donde eso ya se comienza a discutir a nivel legal,
¿no? Hay cosas que inmediatamente nos parecían una aberración y eventualmente hay ciertos países en donde ya se está discutiendo en parlamentos, cosas que nos parecían indiscutibles en el sentido de que no debían discutirse porque era absolutamente obvio que son prohibidas, que están mal, ya son parte de las discusiones en los parlamentos. Y de hecho, me acuerdo en particular de un político que frente a la pregunta sobre un libre mercado de niños, en lugar de simplemente ser tajante y decir, no, eso está absolutamente mal, no se puede permitir en ninguna circunstancia, punto, fin de la historia, como creo que respondería cualquier persona con un sentido moral normal, dio una respuesta sumamente gaseosa, que dio vueltas, donde incluyó la frase de aquí a 200 años tal vez se pueda debatir ese tema o se estará preparado para ese tipo de debate. Entonces, sí, estamos en una situación complicada, ¿no? Eso es complicado porque, es decir, te dicen 200 años, después dicen, bueno, en realidad son 200 meses, después pasan 200 semanas y en 200 días lo hablamos. Sí. Y ya se te acortó y estamos hablando de gente que ha pedido casarse con un teléfono celular o con una estación de tren. Y eso ya lleva a la locura. Estamos viviendo una sociedad enloquecida. Sí, podríamos decir que ese es el diagnóstico general de la situación de la sociedad posmoderna. Es decir, nosotros tenemos en un contexto sociedad cristiana o cristianizada, sociedad imperfecta en tanto sea sociedad humana, claro está, nunca estamos diciendo que hubo una sociedad ideal, o sea, el cielo está arriba, ¿no? No aquí. Pero en un contexto de sociedad cristianizada tenemos la razón del hombre iluminada por la fe. Luego, en el contexto moderno, en gran parte el proyecto filosófico de la modernidad es pretender ser una razón autónoma que escupe sobre la fe. Gran parte de los filósofos iluministas franceses, los materialistas que son del siglo XVIII, los materialistas del siglo XIX, gran parte de los librepensadores que surgen en el siglo XVII en adelante, los positivistas, etc. Todo eso son tipos de tendencias de decir filosóficamente vamos a usar correctamente la razón dejando de lado la fe o contra la fe o escupiendo sobre la fe. Entonces ahí tenemos que la modernidad es en cierto modo el proyecto de la razón de querer independizarse de la fe o incluso escupir sobre la fe. Pero eso termina deviniendo en posmodernidad. Porque la razón sin la fe, al final de cuentas, se vuelve loca y termina matándose a sí misma. Y lo que tenemos es eso, ese producto final, la posmodernidad. Si el proyecto de la modernidad era tener un mundo construido por la razón sin la fe, el proyecto o la falta de proyecto de lo que vivimos como posmodernidad es una razón que se ha matado a sí misma, una razón que se ha vuelto loca, el irracionalismo cundiendo. Sí, es lo que estamos viendo hoy, que es la posmodernidad, porque hasta determinadas ideas eran modernos, pero hoy estamos viendo un paso más, donde vemos además que los gobiernos directamente ya son títeres de grandes corporaciones. Te digo, ¿cuál es la diferencia entre lo que era la tiranía soviética y lo que puede ser una tiranía donde 3 o 4 grandes grupos de inversión sean dueños de toda la economía? Y que te marquen no solo las pautas de lo que vas a comer, sino de los ingredientes que te meten en la comida o en los remedios, y que ya no sabes en qué manos estás. Pero sí, por ejemplo, empezamos a notar un fuerte aumento de determinadas enfermedades en las criaturas. Ahora, lo ideal sería una restauración en Cristo, pero esta nueva ola de partidos nacionalistas que ves en el mundo, movimientos patrióticos como ves en Hungría, en Polonia, en la misma Rusia, o ahora el cambio de Estados Unidos, que empiezan a hacerse planteos, por ejemplo, sobre el tema de la salud. Trump lo eligió a Robert Kennedy para que empezara a investigar qué está pasando con los medicamentos, porque 3 de cada 4 jóvenes, por ejemplo, de Estados Unidos, no están en condiciones físicas de hacer el servicio militar por distintas enfermedades. Los aumentos de síndromes en los chicos es enorme. De alguna manera, si bien el nacionalismo es una forma de modernidad, ¿no crees que también puede ser un primer paso de restauración? Porque lo que vemos es un intento de destruir los estados nacionales. Hoy los gobernantes son elegidos entre gallos y medianoche.
A ver, el presidente de gobierno de España lo eligieron con 7 votos de separatistas. Porque si son separatistas que quieren romper España, esos votos no deberían valer por sí mismos. Sin embargo, se lo aceptó y ahí está. Pierre Trudeau fue elegido de una forma dudosa. Biden, la elección, cuando él gana la presidencia, era por lo menos dudoso. Me acuerdo que cuando a medianoche hay un recuento parcial, Trump ganaba con el 58 al 48 y a las 7 de la mañana se había dado vuelta todo. Lo mismo en el último cónclave también hubo dudas. Francia, de golpe se juntan partidos de izquierda de dos sectores para que un tercer sector que pueda ser patriótico no pueda llegar al poder. Es decir, vemos como a veces ideas opuestas se alían para que un tercero de corte patriótico no acceda al poder. Lo hemos visto en Austria, lo vemos en Holanda, etc. Y vemos también que algunos países escandinavos empiezan a aparecer proyectos de corte patriótico que de alguna manera plantean también una restauración de valores. ¿Crees que esta moda nacionalista podría ser un primer paso de restauración? Puede ser un primer paso, pero para que trascienda el ser simplemente un paso o una moda, tiene que trascender precisamente el límite de Estado-Nación. Y yo lo conectaría con el aspecto de la hispanidad. O sea, ¿por qué fue grande España en el contexto de lo que históricamente llamamos la hispanidad? ¿Porque puso España primero? ¿España prioritario por sobre todo? No. Fue grande porque puso primero a Dios, porque puso primero a Cristo. Entonces, ciertas tendencias nacionalistas ciertamente son una ayuda como respuesta al globalismo. Porque en el contexto civilizacional posmoderno, estos poderes, estas élites, quieren uniformizar todo para dominar mejor y por lo tanto propugnar un globalismo, una agenda que borre las diferencias nacionales, es algo que les es funcional, y en consecuencia respuestas nacionalistas permiten contener la influencia de este proyecto globalista. Sin embargo, si se quedan simplemente en tendencias nacionalistas centradas en nación y no van hacia algo que sea más grande, como el ejemplo que ponía con la hispanidad, se quedarán ahí. Entonces son un primer paso, pero a veces se requiere un salto y no solo pasos, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un abismo en medio, a veces se requiere correr y dar un salto. No se puede, cuando hay un abismo en medio, ir paso por paso. Bueno, lo vimos,